De Marisol Aguilar Pardo. Ella es abogada, administradora de empresas y auditora financiera y docente de nuestra Universidad Mayor de San Simón, para recibir una orientación jurídica respecto a temas particulares, temas engorrosos que son complicados y que muchas veces no sabemos resolverlos, pero tenemos la visita justamente de la abogada para que nos oriente respecto a estos temas. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto, bienvenida. Saludamos a nuestras autoridades de toda la Universidad Mayor de San Simón, docentes, administrativos, estudiantes y en especial a todos los niños y madres de familia, población en general. Muy buenos días y encantada de compartir esta mañana, inicio de semana contigo, Alex. Qué bueno, doctora. El tema que nos compete en esta oportunidad tiene que ver con los bienes gananciales y bienes patrimoniales, su derecho a disponer. ¿En qué consiste todo esto de los bienes gananciales? Lo que la sociedad boliviana hoy en día y todos los días un poco confunde acerca de la división y la diferencia que existe entre los bienes patrimoniales y los bienes gananciales, o también conocidos los bienes ganancialicios, o de lo contrario bienes patrimoniales o exactamente indicar bienes propios. Entonces, cuando hablamos de los bienes patrimoniales, usted se verá inmediatamente de que estamos hablando de los bienes, todos los bienes adquiridos de soltero y de soltera, todos los bienes que usted pudo haber tenido, ya sea en terrenos, edificios, casas, inmuebles, muebles e inmuebles que se puedan mover de un lugar a otro, y en especial también el dinero cuenta, en el dinero Claro, que se llama especie. lo que le dieron tal vez sus papás como herencia, etcétera, o lo que consiguió con su trabajo, pero antes de casarse. Antes de casarse, exactamente. Todo lo que usted tiene antes de casarse o durante la desvinculación o de unión libre, o también pudo haber tenido un divorcio, todo lo que ha adquirido de ese divorcio también para adquirir otro nuevo matrimonio, así sucesivamente. Sin embargo, si hablamos de los bienes gananciales, estamos hablando de todos los bienes que se obtiene dentro del matrimonio, dentro de la unión libre o matrimonio de hecho, porque hoy en día el matrimonio no se diferencia. Matrimonio civil con la unión libre de hecho, con sentencia judicial comprobada, estamos indicando de que todos los bienes son absolutamente gananciales. ¿Qué significa aquello? 50% para uno de los cónyuges y 50% para el otro. Entonces, si hablamos de los bienes gananciales, estamos hablando inmediatamente acerca de los bienes y de la división y partición de bienes que puedan tener objeto, proceso, previo proceso de divorcio o previo desvinculación de unión libre. ¿Por qué hablamos de estas dos instituciones? Porque usted me habla de divorcio y ¿por qué me habla de desvinculación? Porque el divorcio viene del matrimonio civil. Claro. Y la desvinculación viene de la unión libre o de hecho. Entonces, la unión libre de hecho también usted verá que puede conseguir usted muchos bienes dentro de la unión libre o de hecho. Simplemente usted puede vivir 30 días y sin embargo esos bienes también son divisibles, lo que pueda obtener, porque a veces usted se pregunta, he vivido 4 años y todos los bienes me corresponden a mí solamente. Eso hablando respecto a los bienes. ¿Qué es bien? El conjunto de bienes, lo que corresponde son terrenos, edificios, todo el patrimonio adquirido toda su vida. A eso se llama bienes, bien en realidad. Bueno, doctora, pongamos una situación ya para que la población tal vez pierda algunas inquietudes o dudas respecto a situaciones que se presentan en estos dos aspectos, bienes gananciales y bienes patrimoniales. Por ejemplo, una persona que ha adquirido, digamos, unos $5,000 durante su vida antes de casarse, se compra un auto, se casa, ¿qué pasa? Vende el auto y se compra otro mejor, aumentando unos $1,000, $2,000. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿Sigue siendo de esta persona? Buena pregunta. ¿O ya sería de los dos? Buena todo pregunta. El conjunto. Sí, habría que preguntarse si ambos están casados, ¿no es cierto? Si es que están casados. Si es que están casados. ¿Qué corresponde? Los bienes patrimoniales de soltero o los bienes gananciales nunca se mezclan, como por ejemplo, son dos ríos que nunca se unen. Como por ejemplo, de ahora hasta el infinito día que usted vaya y parta al cielo, no se mezclan. ¿En qué corresponde y qué corresponde responder respecto a su pregunta? Los $5,000 que podría haber invertidose para la compra del vehículo con un saldo de otro del mismo monto, corresponde de que son dineros propios de soltero. Entonces, ¿qué ocurre en la sociedad boliviana? Confunden, piensan más que todo los dos cónyuges que, bueno, como quiera que son los bienes tuyos, también corresponde como gananciales. Pero estamos hablando de una suma muy poco, ¿no? Muy poco la suma, pero tenemos que hablar de sumas fuertes, como por ejemplo, Claro. hagamos 3 ejemplos sencillos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los padres, con un poquito de desconocimiento de las normas legales, toman la decisión de decir,
Por favor, usted ahijado o yerno, constrúyase nomás en esta parte de mi lote. Constrúyase acá, hijito, o Hawaii, constrúyase a este lado, constrúyase nomás, inmediatamente, hazlo nomás, como vives con mi hija, se van a casar, o como que se casaron, en la parte de atrás, hágase nomás los cuartitos, hágase su casa. Primer error, no construya, no invierta usted en terrenos ajenos, mucho, mucho peor en la casa de los suegros. ¿Cuál es la situación? El patrimonio no es de usted, el patrimonio no es de los cónyuges, sino el patrimonio es de los suegros. Primera aclaración, porque en una división y partición de bienes, ¿cómo van a identificar, de qué manera se va a lograr probar que usted o el papá o el cónyuge inmediatamente ha invertido en esos terrenos ajenos? Entonces ahí viene el problema bien grande. He invertido tanto y en un futuro divorcio, ¿qué va a ocurrir con los suegros? Ya no va a ser su suegro y los dineros invertidos se van a quedar en otro lado. Eso es lo que ocurre todos los días. Otro ejemplo, como por ejemplo, es un cónyuge que está casado con una señora, son casados, toman la decisión de irse a España. Una vez yéndose a la ciudad de España, al país de España, inmediatamente a Europa envía dineros, uno de ellos a uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Uno envía y el otro recibe el dinero. El que recibe el dinero toma la decisión de comprarse solo el terreno, solo el inmueble, y al comprar el inmueble indica de que es absolutamente de su propiedad y también lo transfiere. Y el que llega del exterior indica, ¿y dónde están los dineros? ¿Dónde está el patrimonio que compraste? Entonces, ahí existe el problema en un futuro divorcio, la división y partición de los bienes. ¿De qué manera realizar? Entonces, tiene que indicar de que es un proceso ordinario la división y partición de bienes. Es un proceso que se investiga, como por ejemplo, se solicita al señor juez inmediatamente los giros bancarios que se certifique durante los últimos 15 años. ¿Y de dónde el origen del dinero? ¿No es cierto? Entonces, ahí inmediatamente uno toma la decisión para ver si es un inmueble o no es un inmueble o de qué manera probarlo ganancialicio. Otro de los grandes ejemplos, tercer ejemplo de todos los días. Ocurre que en el transcurso de una vida matrimonial, toman la decisión de que uno de ellos, por ejemplo, visitaron a la oficina a un señor de 62 años de edad, un señor X, indica, mire doctor, doctora, he recibido la suma de $100,000 y estoy casado actualmente y he tomado la decisión de comprarme un departamento. Excelente, cómprate un departamento con $100,000. Es un recuerdo de mis padres y he comprado y quisiera comprarlo y estoy en un proceso de compra. Sería Quisiera un que bien usted me ganancial. asesore. Dígame. Un bien ganancial sería eso. Ocurre que es un matrimonio. Explicaremos Claro. bien. Un matrimonio. Un matrimonio. Un matrimonio estable. Entonces, el señor de 62 años de edad visita nuestro estudio jurídico y el estudio jurídico le indica cuál es el problema que tiene. Y nos dice sencillamente, tengo la suma de $100,000. Ocurre que mis padres, o sea, los suegros de la esposa, mis padres vendieron un terreno y al vender un terreno bien grande me han dado la suma de $100,000, pero actualmente soy casado, doctora, y yo he tomado la decisión de comprarme un departamento. Pero esos dineros son de herencia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es lo que indica el documento valioso que tiene que realizarse. Mire, usted ha tomado la decisión de comprarse los $100, con los $100,000, el terreno, el edificio, la casa que usted ha tomado la decisión. Excelente, cómprese, se le indicó. Pero sin embargo, ¿y dónde está el problema? El problema es de que mi cónyuge no quiere firmar, porque la señora indica, o mi cónyuge indica de que es un bien ganancial. Entonces pretenden confundir y sin embargo esos dineros son de herencia. Que Son patrimoniales. Exactamente, son patrimoniales. 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 Y eso no se confunde. No serían no se gananciales. ¿Qué pasaría entonces con este bien, con este terreno que se pretende comprar? Con el departamento y terreno que se pretende comprar, inmediatamente el señor indica, ¿lo compro o lo dejo, doctora? No quiere firmar por nada mi cónyuge. Entonces, al querer no firmar la cónyuge, inmediatamente se estaría atribuyendo ¿a qué? Como no voy a firmar, entonces este dinero también es mío. Y eso es falso. Eso es lo que ocurre todos los días en los matrimonios. Y hacer comprender a marido y mujer, cónyuge mujer, cónyuge varón, hacer comprender de que los bienes patrimoniales, todo lo adquirido de soltero, que ya sea herencia, terrenos o puede ingresar al matrimonio, son absolutamente de soltero. Y aquella persona tiene que disponer en forma individual con toda su decisión. Y al mismo tiempo, ¿cuál es la situación? De que en derechos reales solicitan para la inscripción la conformidad y la aceptación de ¿quién?
de la o la que persona que está negando, la cónyuge en este caso. Ese es el motivo, como al decir no le voy a firmar y no te compres el departamento. Entonces este egoísmo se ve también en la vida real, ¿se da cuenta? La diferencia entre bienes de soltero y bienes gananciales. Esta es la preocupación de todos los días. Entonces le indicó al señor, entonces usted va a tomar la decisión de comprar, entonces cómprelo. Existen estrategias también para comprar de esa manera y sin que intervenga la cónyuge. ¿Qué le parece? Muy bien, tienen que tener justamente la orientación necesaria para realizar estos trámites de forma correcta. Para futura inscripción en las inscripción. oficinas de derechos reales. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, doctora. Es un tema realmente muy interesante y muy necesario de conocer por parte de la población. Hay bienes gananciales, hay bienes patrimoniales, cuál es la diferencia. Todo esto lo hemos desarrollado en esta oportunidad, pero hay mucho más. Así es, también esta Mucho más por situación. puntualizar, pero nos vamos quedando sin tiempo, doctor. Así es, otro momento no faltará. Bien, hablemos de que mientras hay intereses, realmente los dineros mueven montañas hasta dueño y todo. Sin duda. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Le esperamos en otra oportunidad para continuar con este tema. Muy Exactamente. interesante, por cierto. Interesante. La doctora Marisol Aguilar Pardo, abogada administradora de empresas, auditora financiera y docente de nuestra Universidad Mayor de San Simón, aquí en la revista Buenos Días, con las orientaciones sobre temas legales. Muy importante, por supuesto. Todos los lunes está aquí en Televisión Universitaria. Son las 8:04. Tenemos más información.